Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tu programa Charlas de Café y me encuentro con una persona súper artista, la maestra Natalia Rezanova. Vamos a estar platicando con ella a lo largo de esta hora y bueno, iniciando también este año 2025, pues qué mejor que con Natalia Rezanova para que nos platique acerca de pues, su trayectoria y todo el trabajo que ha venido realizando desde que llegó a nuestra ciudad, primero a México, luego a Torreón. Natalia, bienvenida, buenas tardes a Charlas de Café. Muchas gracias por la invitación, Pati, y aquí estamos. Pues vamos a empezar. Natalia, me gustaría que nos recordaras, ¿hace cuánto tiempo ya llegaste acá a La Laguna? Ay, como me gusta ya bromear, pues ya soy la señora del siglo pasado, porque llegué en 1995 aquí, sí. Sí, llegué joven con una maletita de 20 kilos, a ver qué pasa. Ya venías con un sueño. Sí. En cierto modo, yo tenía dos sueños. Me gustaba mucho siempre, desde chica me gustaba mucho la música de cámara y la invitación que me mandaron era por parte de la Camerata de Coahuila, que en aquel entonces era una orquesta de cámara. Y el otro sueño era aprender español. ¿Estabas en Rusia cuando te llegó la invitación a formar parte de Camerata? Sí, en Moscú, sí. Yo trabajaba en la orquesta estatal bajo la dirección de Verónica Dudarova, la única mujer en aquel entonces directora en la ex Unión Soviética y gran músico, podríamos decir. Ella era pianista, era directora desde muy joven y hacía nuevos grupos, siempre hacía nuevos ensambles, nuevas orquestas y llegó a las alturas de ya establecerse en Moscú, porque ella es de Severna Osetia, se llamaba, Osetia, ¿sí? Y de donde es Gergiev. Gergiev ya es otra generación de ahí mismo, ¿sí? O sea, salen buenos directores de esta zona. Sí, y en Moscú ella hizo también varias orquestas y yo pertenecía a dos suyos. Si ya tenías, ya estabas en una orquesta ya establecida y bien, haciendo lo que te gustaba, ¿por qué en un momento ya decides dejarlo y venirte a México, en un lugar donde pues no conocías a nadie? Sí, fíjate que la problemática de ex Unión Soviética en aquel entonces eran los tiempos después del golpe del Estado de Yeltsin. Y Gorbachev ya tuvo que ir a asilo y las iniciativas que plasmó en el desarrollo político del país se fueron mal llevadas, podríamos decir. Eran tiempos raros, turbios, con mucha inseguridad y como que se compaginó eso de no estar segura que va a estar pasando, porque también yo trabajaba, antes de trabajar en la orquesta de Verónica Dudarova, yo trabajé en la orquesta de Radio y TV de Moscú, ¿sí? Que en aquel entonces era de los 10 mejores en el mundo. Y curiosamente, en este entre que se hizo el golpe de Estado y me llegó la invitación, mataron al director de Radio y TV. Y era un joven, era más grande que yo, ¿verdad? O sea, tenía como 42 años y tenía 3 niños chiquitos y me afectó muchísimo en este entonces. Y unos meses después llegó la invitación por parte de la Camerata y yo dije, no, pues voy y a ver qué pasa aquí. Y mi papá dijo, ve, sirve que aprendes por fin tu soñado español, lo aprendes bien y ya llegas, si llegas a extrañar, pues aquí siempre tienes tu casa, ¿verdad? Puedes regresar.
Pero como bien dice el dicho aquí, que me dijeron desde el principio, cuando ya empecé a entender más o menos, como a 2, 3 meses de estancia aquí, me dijeron, el que toma agua de río Nazas, raíces echa. Y yo dije, sí, cómo no, pues aquí me tienes. Heme aquí. Sí, tomé el agua del río Nazas. Y no solamente tomé, me metí. En aquel entonces todavía había mucha agua, ¿verdad? En Puentes Cuates y aquí por Juárez, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me quedé. Y llegas a Camerata, ¿y cuánto tiempo duraste en Camerata? Casi 10 años. Hemos criado muy bonito equipo en aquel entonces. Hicimos muchos estrenos en aquel entonces. Ahorita ya vienen otros estrenos, ¿verdad? Pero para nuestra dotación, como decíamos Ramón y yo, ¿verdad? Dotación de la orquesta. Sí. Y cuando ya empecé a hablar más o menos, balbucear aceptablemente entendible, ¿sí? Ramón me puso de subdirectora artística de la Camerata, ¿verdad? Entonces trabajamos muy a gusto y estoy muy agradecida, obviamente, con la suerte, con Ramón Sade, con la Camerata. O sea, siempre ha sido mi orquesta, siempre será, ¿verdad? Es una orquesta muy importante en el país y, bueno, pues en nuestra ciudad ni hablar, ¿verdad? Así es. Y en el estado. ¿Y por qué dejas Camerata? Fíjate que ahí se compaginaron varias cosas. Lo que pasa que la Camerata empezó a crecer un poco y yo abrí la Academia Tchaikovsky. Ya ves que en muchas ocasiones te dicen, o sea, tienes que retribuir de lo que te dio la tierra, ¿verdad? O sea, pues aquí mi retribución, bueno, una cosa es cuando tocas y otra cosa es cuando enseñas. Es otro tipo de contribución, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, empecé a establecer mi academia Tchaikovsky, de donde de hecho salieron muchos músicos profesionales, inesperadamente, los que ahorita están conquistando varios países, y aquí en México también tenemos a muchos ya profesionales con máster o con doctorado. Todos empezaron en mi academia, y entonces, ¿cómo te diré? Yo pienso que tú, que trabajaste en el teatro, en lo administrativo, o sea, en lo administrativo, tú sabes cómo es. O sea, te empieza a absorber, ¿sí? Cuando tienes que compaginar lo artístico, que es, o sea, como estaba en la Camerata, digamos, ¿verdad? Lo administrativo que yo necesitaba para levantar la academia, mi propio negocio. Y lo académico también, porque para que el negocio prospere y para que sea exitoso para los que quieren ser músicos, pues tenía que ser muy riguroso académicamente. Entonces yo adapté nuestro sistema ruso, un poquito como dicen, mexicanizado, ¿verdad? Aligerando un poco algunas materias, quitándolo, a mi parecer, no necesario, pero cargando mucho lo que era totalmente necesario, que es entrenamiento auditivo, solfeo, teoría, armonía, contrapunto, escrito de dictados musicales, obviamente, la agógica, interpretación, historia de música, y conocimiento general, porque también empezamos nosotros con la iniciación musical, que después, fíjate que se replicó en muchas academias, perduró ese programa, porque no se usaba aquí cuando nosotros empezamos ese tipo de dinámicas, podríamos decir, porque son dinámicas de aprendizaje que el niño de 3 a 5 años, por ejemplo, no se da cuenta que está estudiando, ¿verdad? O sea, pues aquí
él va a jugar con música y conocer a compañeritos y a hacer amiguitos, pero al mismo tiempo empieza a aprender, y es lo que se llama aprendizaje pasivo. Entonces, ahí fue donde realmente nosotros desarrollamos eso, y durante casi 10 años también que estaba mi academia abierta, pues sí creamos muchos músicos, y los que no alcanzaron a terminar los mandamos a estudiar fuera o aquí. En aquel entonces se llamaba de otra forma, creo que se llamaba SEM, pero ahorita es el Instituto ¿Cuál es? de Música. ILIMUS. Instituto de Música de Coahuila. De La Laguna de Coahuila, sí. Ajá. Ajá. Sí, Okay. Donde de hecho se siguen utilizando también algunos métodos nuestros, de los que yo traje de Moscú, de solfeo, teoría. Ahorita ya no estás dando clases mezclado. en ningún lado. No tengo tiempo, fíjate. Doy asesorías y algunos máster, pero ahorita así como que meterme al aula no puedo. Ajá. Sí. Me gusta, pero no hay manera, porque yo soy de mucho compromiso, y cuando tienes el alumnado, tú tienes compromiso con ellos, es relación casi familiar. En general, así fue mi relación con mi maestro, y así fueron relaciones casi de todos nosotros exsoviéticos que les preguntes, con nuestros maestros de profesión, o sea, del instrumento. Sí, es relación prácticamente familiar, porque a veces nos hablamos a las 11, 12 de la noche, y, o sea, si falta alguna partitura o hay que estudiar algo o hay que añadir algún ejercicio, ¿sabes qué? O sea, y tienes una relación estrecha con los papás del niño, obviamente. Entonces, si tengo algún concierto que dirigir en otra parte, entonces me tengo que ir, y después es muy complicado con tanto es complicado recuperar los clases, ¿me entiendes? Y los tienes que recuperar, porque el niño o joven, adolescente, tiene que llevar un riguroso ritmo, podríamos decir, hablando de música, ¿verdad? Pues estamos hablando de melodía, armonía y ritmo. Entonces, ese ritmo es como en entrenamientos deportivos, ¿sí? Y cuando ya se entra a la carrera de músico profesional, es como deportista de alto rendimiento. Entonces, el contacto con tu maestro del instrumento mínimo debe ser 2 veces a la semana, si no 3. Entonces, imagínate, si te vas toda una semana, pierdes 3 clases. Claro. Y en línea no es lo mismo. Sí, hay cosas que sí puedes hacer en línea, pero hay cosas que no. Y el instrumento, sobre todo, es lo que no se puede. Bueno, nos ingeniamos, ¿verdad? En la pandemia nos ingeniamos, ¿verdad? Nos quedamos todos checos. Mira, el dedito acá. A ver, ¿ves? No, acércate, mueve. Así andábamos, todos así, todos contracturados. Pero llega el momento que eso es técnico, podríamos decir, pero ya cuando estás hablando de carácter del sonido, cuando estás hablando de cuánto tiene que apretar el dedo, en qué posición, son cambios tan sutiles que es de contacto. ¿Entiendes? A veces es complicado explicar, claro, tratas de hacerlo, pero se necesita clases presenciales y el contacto físico, porque a veces, pues, obviamente nosotros maestros tenemos 1000 maneras de explicar lo mismo, ¿verdad? O sea, para que llegue el mensaje, qué es lo que quieres y qué es lo que tiene que buscar el alumno. Lo mismo es en dirección también, pero a veces tienes que enseñar.
Sí, entonces o lo enseñas en el instrumento o le mueves de una u otra forma, o sea, mueve esto para acá, esto para acá. O sea, son cosas sutiles que la gente no ve, pero cambia por completo el carácter del sonido, el peso. Claro. Sí, haz de cuenta, si estaba tocando así, le mueves y empezó a sonar así, ¿me entiendes? Para que es como ejemplo. Así es. ¿Sí? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a Charlas de Café.